Ganar dinero, por supuesto, es importante y es una parte fundamental de esa construcción del patrimonio. Ahora, conservarlo y hacerlo crecer es lo que exige decisiones mucho más precisas. Hoy en Invierte Inteligentemente conversamos con Michelle Gordon. Ella es fundadora y CEO de Investably, amiga de la casa también. Estaremos hablando sobre esos errores que son silenciosos, pero que al final pueden costarle a un inversionista 6 o incluso 7 cifras a lo largo del tiempo. Así que, por supuesto, Michelle, bienvenida a tu segmento de los días miércoles. Buenos días, Wall Street. Siempre un placer estar aquí con ustedes. No, nosotros contentos de que nos acompañes un miércoles más y que nos ayudes a verdaderamente, como dice el segmento, a invertir inteligentemente, porque hay algo que obviamente no nos gusta mucho, pero que es parte normal de la vida. Cuando, por ejemplo, una persona recibe una herencia, de repente vende una propiedad o acumula una cantidad importante de efectivo, pues suele preguntarse si debe de repente entrar en el mercado de una sola vez con ese capital o hacerlo gradualmente para reducir el riesgo digamos, de equivocarse en el momento. Así que tú, como especialista precisamente en esa materia, ¿tú crees que es mejor invertir una suma global o invertir automáticamente con el tiempo, o sea, poco a poco? No, buenísima pregunta y hoy en día estamos viendo que hay muchas personas que están heredando dinero. Mira, en cuestión de herencia, siempre primero es pensar con una mente en fría y siempre hacemos una planificación primero, porque hay muchas cosas que calcular, si hay deudas, y hay muchas cosas que hacer primero. Entonces, y obviamente hacer el mejor plan para cada persona en ese instante. Pero lo que veo más común, un error más frecuente que veo común es personas que dicen que no estamos hablando de herencia, sino que están diciendo, mira, no me siento conforme, no me siento asegurado a meter dinero en el mercado, déjame esperar que el mercado se estabilice y después me meto. Pasan 5 años después y todavía están esperando. En comparación, hay personas que desarrollan el hábito de invertir automáticamente. Vamos a suponer, si reciben su cheque cada semana, cada quincenal, que una parte sea un 2, 5, 10%, lo que sea, pero que lo están automáticamente invirtiendo. Es más un hábito, que entonces si el mercado está subiendo, está bajando, ello todavía sigue participando, porque los estudios hemos visto que no es tanto el sub y baja, sino es mantenerse en el mercado a largo plazo para que el poder de compounding pueda funcionar a su favor. Y que entonces, si eso cambia la psicología de una persona cuando estamos viendo un periodo de mercado que está muy volátil, está sub y baja, el hábito de automáticamente está contribuyendo a su patrimonio, sea algo pequeño, sea, mira, dicen 27, $28 al día, por un año viene siendo casi $10,000. Esa persona viene participando en vez de una persona que viene y dice, ok, fue $10,000 hoy en un día y ya. Porque hay ciertas cosas, oportunidades que se perdieron durante el año y más la oportunidad de esas inversiones crear más ingresos que puedan haber acumulado más acciones en ese periodo. Entonces, históricamente, el que está participando más frecuentemente puede tener mejor éxito que lo que entran y salen, y que muchas veces se pierden una parte creciente en el mercado, que es cuando se baja, para volver más alta, tiene una tendencia de crecer más alto para llegar a un break-even, como se dice. Michelle, ahora también hay algo muy importante y es que pues aquí damos noticias, hablamos de titulares, algo que buscamos Sí, mucho con la audiencia es explicarle que no hay pánico, sino que por supuesto hay sí, decisiones que se toman en política monetaria, comercial, geopolítica que afectan por supuesto el mercado y también la economía. Pero esas caídas del mercado tienden también a generar miedo y muchas sí. veces provocan que personas inversionistas pues tomen decisiones impulsivas. En ocasiones, el daño más grande no viene de la caída en sí, sino de abandonar lo que ha sido una estrategia a largo plazo justo cuando los precios, pues, por ejemplo, se mueven, cambian, ¿no?
¿Cuál es uno de los errores más costosos, dirías tú, Michelle, que cometen los inversionistas durante las caídas del mercado? No, mira, lo dijiste la clave, que es que le entra el miedo, un pánico, y entonces ahí entra el tema de la financia, nuestro comportamiento de financiero, que no es tanto qué tipo de inversiones hicimos, sino qué comportamiento estamos teniendo a frente de las noticias y las inversiones. Entonces, mira, tú puedes tener dos inversores con el portafolio idéntico, el mercado hace una corrección, uno se mantiene en el mercado, el otro se sale. Muchas veces lo que vemos es que el que se salió espere que se establezca el nivel que tenía antes y después se vuelve y se mete. El que se mantuvo adentro pudo haber estado incrementando la posición en sí, porque estaba contribuyendo continuamente, acumulando más acciones a un precio ahora más descontado. Entonces, la persona que se salió, que espera que vuelva a subir para meterse, ahora lo está comprando a un nivel más alto, y el que se ha mantenido ha sido comprando más acciones y en cada ese instante se va acumulando una base más pequeña y ahí se va ganando las ganancias a largo plazo. Pero imagínate que unas acciones que estaban cotizadas a $100 por la acción baje a 50, se redució 50%. Para eso volver a llegar a 100, esas acciones ahora tienen que subir 100%. Entonces, esa es la parte que uno se le olvida, que es la matemática de compounding. Entonces, la persona que se mantuvo, ok, las acciones bajaron 50, pero en lo que se estaba bajando, ellos iban comprando más y más y más, que ahora la base para ellos no es $100, es a lo mejor 60, 50, 70, que cuando llega a 80, cuando llega a 90, cuando llega a 100, ellos han ido ganando más. Entonces, esa es la parte que no es el tipo de inversión solamente, sino es cómo cambia nuestro estado mental, puede afectar las acciones que tomamos. Muy buen consejo porque obviamente si tú te sales en el momento incorrecto, cuando la empresa rebota, pues te perdiste esa rentabilidad que podías haber ganado, esos porcentajes y después aparecen esas historias que dicen, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese comprado? ¿Qué hubiese ¿Qué pasado hubiera si no sido? hubiese vendido? Y el hubiera, pues en los mercados, como en la vida, no funciona. Lo que no fue, por decirlo así. Ahora, ahora, obviamente, sabemos que muchos inversionistas consideran que tener exposición en el S&P 500 de repente es suficiente para estar protegido, ¿cierto? Dice, bueno, yo meto ahí un 401k o meto un portafolio en un ETF y me olvido. Pero los índices incluyen cientos de compañías. Sin embargo, eso no necesariamente significa que exista diversificación, por ejemplo, entre países, tipos de activos, diferentes fuentes de riesgo. Muchos inversionistas dicen, yo tengo S&P 500, así que pues, Se va. estoy diversificado. Compré SPY, o sea, tengo el SPY y ya, o sea, listo, ya yo ahí estoy seguro. ¿Tú crees que eso es cierto o qué es lo que debería hacer un inversionista serio? Mira, se siente seguro hasta que caiga 30-40%, ¿verdad? Mira, para las personas que no están haciendo nada, en comparación con lo que están haciendo un tipo de inversión así de fondo, que está diversificado entre compañías de ese nivel, mira, algo es mejor que nada, pero hemos visto la tendencia en los últimos 10 años que los movimientos en sí que está dando impulso al índice de verdad son 10, 15 compañías, no los 500 que están adentro. Entonces, la cosa es, hay la parte de diversificación no es necesariamente nada más comprar eso, o he visto en caso, me han llegado portafolios cuando comenzamos la relación que tenía con otros asesores y llegan hacia mí, tienen 10, 12, 15 fondos mutuales o ETFs, pero cuando vienes a ver, la mayoría están en el mismo tipo de sector de la industria, entonces que aunque tenga 10 fondos, cuando indagas más para abajo, porque hay que ver, es como un carro,
uno levanta, hay que ver qué tipo de motor, qué tipo de energía tiene adentro, ¿verdad? Porque es diferente un Ferrari a otra cosa. Hay que ver el motor. Entonces, cuando uno ve los fondos, puede ser, tienes 12, pero los 12 tienen la misma 10, 15 y 20 compañías. Entonces, en realidad no está diversificado, porque si esas 10, 12, 15 compañías reciben, se deploman por 1, 2, 3 meses, periodo, el portafolio en total tiene esa bajada. La diversificación de verdad lo que significa es que diferentes partes de portafolio se están moviendo para arriba y para abajo. Están teniendo reacción diferente a la inflación, a la recesión, a periodos de expansión, a la tasa. Si la tasa está subiendo, hay tipos de inversiones que se benefician de eso. Si la tasa de interés está bajando, hay tipos de inversiones que se benefician de eso. Entonces, a largo plazo, lo que uno quiere reducir es la subida y bajada altísima y tener un rendimiento más consistente que pueda sobrepasar la inflación, sobrepasar el impuesto y que le deje un rendimiento, porque no es solamente la cantidad de inversiones, uno puede tener más diversificación a veces con 5 fondos en vez de 10. Lo que consiste es qué es lo que está abajo de esos fondos. Y porque les doy un ejemplo, mira, el S&P 500, mira, para la mayoría del portafolio es una parte fundamental, pero tiene periodo que sube, pero no es el que más sube. Si una persona solo estaba en el S&P 500, se ha perdido en gran parte de inversiones temáticas, como lo que es semiconductores, que los últimos 10 años hemos visto semiconductores han crecido más de 5%, más de 500% de lo que ha subido el S&P 500. Y también vemos que cuando baja el S&P 500 hay ciertos sectores como futuros manejados, por ejemplo, o energía o infraestructura que tienen un mejor rendimiento. Entonces, tratar de tener el balance, porque si solamente estamos en un tipo de inversión o en 15 compañías, ahí es que tenemos ese sub y baja más alto que le da a la persona ese instinto de salirse y se pierde de crecimiento que puede tener a largo plazo. Michelle, muy interesante. Y también sabemos algo muy importante y clave, y es que una inversión puede mostrar pues, una rentabilidad atractiva cuando la vemos antes de los impuestos, pero el resultado final también puede cambiar considerablemente según el tipo de cuenta que se ha utilizado. El momento de vender también influye la planificación fiscal. Así que cuéntale a la audiencia cuánto pueden afectar los impuestos al éxito de una inversión cuando pues, hablamos de ella a largo plazo. Bueno, sabemos que nuestros amigos en Washington les gustan colectar, ¿verdad? Mira, para ser sinceramente muy corto, muy breve, es no solo qué tipo de inversiones tiene, dónde está colocado. Dos personas que estén al punto de retirarse, de jubilarse, cada uno tiene $1 millón. Uno lo tiene en el IRA, otro lo tiene en un Roth IRA. Bueno, el que lo tiene en un Roth IRA se va a salir con eso limpio, generalmente. Ya es para ello. Y el que lo tiene en el IRA, cuando lo vaya a sacar, va a estar pagando impuesto. Y dependiendo en qué nivel de impuesto están, si están a 24%, 32%, 35%, eso va a impactar si ellos se quedan con, si esos millones de verdad es 500 o 700,000. Entonces, dos personas con la misma cantidad de portafolio no significa que tienen el mismo en los bolsillos. Muy interesante. Una última pregunta, creo que si producción nos autoriza, te hacemos 2, pero por lo menos te vamos a hacer una más. Porque realmente, cuando, por ejemplo, mencionabas eso de la liquidez, ¿cierto? Cuando una persona necesita liquidez, de repente vender esas acciones puede parecer la solución más directa. Bueno, vendo, recupero capital, pero esa decisión también puede generar esos impuestos que mencionaba Vanessa, puede interrumpir de repente el crecimiento compuesto que ya tú llevabas en el tiempo acumulado por esas acciones o provocar de repente una venta en el momento más desfavorable
del mercado. ¿Tú crees que de repente puedes pedir dinero prestado por alguna vez puede ser más inteligente para los inversionistas? Y utilizo el ejemplo que usabas de semiconductores de los 5 años. Yo estoy viendo un ETF de semiconductores acá que se llama el Bandex Semiconductor. 354.89% de ganancia en los últimos 5 años. Este mes está cayendo 13%. Si tú ves el mes y esa caída de 13% y no entiendes los 5 años que ha tenido, tú te desesperas. Pero cuando vas a ver el anualizado, tiene 100.83% en los últimos 12 meses. Entonces, ¿cuándo vender? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es verdaderamente bueno hacerlo? Es muy personalizada esa pregunta. Mira, pero mira, el punto es que hay estrategias, hay herramientas para poder solucionar el tema. El punto que quiero que las personas tengan es que las inversiones están conectadas a otras partes de su vida financiera. Las inversiones son solo una parte de su vida financiera porque el impuesto es una parte clave. Una persona con esas acciones que estén a un nivel de impuesto de 24% es diferente la decisión que puedan tomar que una persona que tenga un ingreso de 1 millón y que esté pagando una tasa alta de impuesto a 35%, porque si estas acciones están en una cuenta, cuando se saca, se paga impuesto, eso sería considerado ingreso también, entonces se agrega el ingreso que tiene para el año y dependiendo de dónde están en el nivel de tasa, puede ser que le aumente más al nivel, si una persona que estaba a una tasa de 24 ahora sube al 32 y puede tener implicaciones a todas las otras partes de su vida financiera. Entonces, el tema no es nada más, mira, vender, presionar el botón y ya, todo está conectado. Y para el tema de línea de crédito, yo te diría, más del 90% de los clientes míos que están que están encima de un cierto nivel, a toditos tenemos línea de crédito. Es una estrategia útil que se utiliza para mantener la preservación del principal, porque estamos implementando un portafolio que pueda hacer el ingreso y pueda cubrir la deuda de ese crédito, pero se mantiene en el mercado y específicamente no reciben el evento que cautiona más impuestos para ello. Entonces, una persona que se acaba de jubilar y tenga 4 millones y diga, mira, le llegue la esposa, el marido, que diga, mira, nos vamos de crucero para un año y es $200,000, a sacar $200,000 le está incrementando ese nivel de ingreso para ese año y sabemos que nuestros amigos en la Casa Blanca van a gozar con esa tasa más alta. Si se hace la línea de crédito, eso no cautiona un incremento en el impuesto. Interesante, Michelle, definitivamente siempre se aprende aquí en Invierte Inteligentemente. Gracias, un placer. No, gracias a ti. Yo le decía a Vanessa así calladito acá que esa es yo le llamo a esto la estrategia Elon Musk. De los grandes inversionistas, por supuesto, se aprende mucho más aquí en tu segmento, Michelle. Por supuesto, gracias por acompañarnos, por ser parte de la casa. Y claro, nos vemos el próximo miércoles con más temas aquí en Invierta Inteligentemente. Pero por lo pronto, que tengas un excelente resto de semana. Gracias, igualmente. Gracias, feliz día. Y bueno, por supuesto, breve pausa comercial y ya regresamos con más informaciones.